Muy buenos días. Hoy día el objetivo, ¿cierto?, es hacer la revisión del ensayo M2. Vamos a partir en esta oportunidad con las 5 primeras y vamos a ir agregando, ¿cierto?, algunos videitos para los que siguen. Acá tenemos las respuestas. Yo les recomiendo que pueden hacer pausa en el video para que puedan, ¿cierto?, revisar todas las respuestas y después, ¿cierto?, continúan para que vayamos viendo pregunta a pregunta. En esta oportunidad, como había explicado, vamos a revisar las 5 primeras. Y la primera pregunta, ¿cierto? Nos da una tabla donde nos indican, ¿cierto?, que el nivel de colesterol está en tres categorías: deseable, riesgo bajo y riesgo mayor, donde, ¿cierto?, nos indican que la primera va hasta 200, la segunda de 200 a 240 y la tercera, ¿cierto?, es mayor de 240. Y nos indican que Rodrigo presenta un colesterol de 255 miligramos por decilitro y su doctor, ¿cierto?, le deja dos recetas. La primera es para que tome un medicamento que reduce 2,5 miligramos, ¿cierto?, diarios, pero solo debe tomarlo mientras esté en el rango de riesgo alto, vale decir, sobre 240. La segunda receta, ¿cierto?, indica que el medicamento se reduce su nivel de colesterol en 0,8 diarios, ¿cierto? Lo que se debe tomar solamente en riesgo bajo, entre 200 y 240. Y, ¿cierto?, la idea es saber cuál de las siguientes expresiones permite determinar la duración del tratamiento para, ¿cierto?, que baje al nivel que sea deseable. Acá podemos ver varias respuestas, ¿cierto? La correcta es esta que está acá, ¿cierto? Donde en el riesgo, ¿cierto?, alto tenemos el rango de 255 a 240, que es la diferencia, ¿cierto? Entonces durante ese periodo, para calcular el periodo, que son 15 miligramos que debe bajar, debo dividirlo, ¿cierto?, por los 2,5 que bajaba la primera receta y el riesgo medio, ¿cierto?, que iba entre 240 y 200, lo divido por 0,8 para saber el número de días, ¿cierto? Esos 40 diferencias, lo divido por 0,8 para saber cuántos días va a tener el tratamiento, y esa suma me daría entonces el total de tratamiento. La siguiente pregunta, nos dan, ¿cierto?, esta relación, donde nos dicen que P es un número que tiene la forma n-1 dividido por n+1, sabiendo, ¿cierto?, que el n es entero, y me preguntan para cuántos valores distintos se cumple que P es un número entero. La respuesta en este caso, ¿cierto?, es para 4 valores, lo que son, ¿cierto?, el -3, si reemplazo el -3 por el valor de n, obtengo 2, reemplazando el -2, obtengo 3, reemplazando 0, ¿cierto?, obtenemos -1, y reemplazando el 1, obtengo 0. Cualquier otro valor que prueben nos va a dar un número racional, y la idea es, ¿cierto?, que P sea un valor entero. Por lo tanto, ¿cierto?, en este caso la respuesta sería la letra C. La tercera pregunta nos indica que consideremos un cuadrado LA del lado P y un cuadrado B cuya medida, ¿cierto?, es igual a la diagonal del cuadrado A. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Como la diagonal de un cuadrado es el lado por raíz de 2, estamos diciendo en este caso que como P, como el cuadrado B, tiene como lado la medida, ¿cierto?, de la diagonal del cuadrado A, que era P, el lado del cuadrado B sería P raíz de 2. Me preguntan después para cuál valor de P en centímetros la suma de las medidas de las diagonales de los cuadrados A y B es un número racional. Si consideramos las dos medidas que tenemos, que son P y P raíz de 2, nos queda P más raíz de 2, y podríamos, ¿cierto?, usar, para obtener un número entero, el famoso producto notable, que es de diferencia cuadrados, que suma por diferencia. Como tenemos 2 más raíz de 2, podríamos usar el 2 menos raíz de 2, ¿cierto? Obteniendo, en este caso,
al hacer ese producto, reemplazando el valor de P, 2 como resultado, lo cual es un número racional. También es entero. En la 4 aparece un gráfico. Nos dice, ¿cierto?, que en este gráfico está la composición elemental del cuerpo humano. Como sabemos, el cuerpo fundamentalmente se compone, ¿cierto?, de carbono, de hidrógeno, de oxígeno y de nitrógeno, y otros elementos varios que son parte de la vida. Y la pregunta es qué porcentaje de los elementos son, vale decir, solo considerando el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que en total suman 96%, ¿cierto?, restando el 4% del otro elemento. ¿Cuál sería, cierto?, la expresión que nos lleva a eso? Acá podríamos hacer una tablita, ¿cierto?, y considerando que el oxígeno es el 65% del 96%, y lo que quiero, ¿cierto?, es pasar esto como si solamente esos 4 elementos fueran el total. Entonces simplemente aplicamos regla de 3, ¿cierto?, proporción directa, multiplicamos cruzado. Nos quedaría entonces que 96x va a ser igual a 65%. Despejando la x tenemos entonces que 65 partido por 96% nos daría la expresión, ¿cierto?, en porcentaje, que es la letra C. Por último, tenemos en esta primera parte una multiplicación de raíces. Tengo una raíz cuadrada de 2 por raíz cúbica de 5, ¿cierto? Esa multiplicación está como cantidad subradical. Y tengo, ¿cierto?, la raíz cúbica dentro, en subradical, tengo 2 por raíz cuadrada de 10. Y lo que yo tengo que hacer acá, ¿cierto?, es, recordemos que no puedo llegar y operar, ¿cierto?, sumar índices distintos. Y lo que yo primero tendría que hacer en este caso es introducir el número que está fuera dentro de la raíz que está más adentro. Recuerden que cuando introducen un número externo a una raíz adentro, se eleva al índice. En este caso, entonces, el 2, al ingresarlo dentro de la raíz cúbica, quedaría como 2 elevado a 3, y el 2, ¿cierto?, de la otra raíz, quedaría como 2 al cuadrado. Elevamos en este caso 2 al cubo son 8, por 5 son 40. En el otro paréntesis tengo 2 al cuadrado que son 4, ¿cierto? Por 10 también son 40. Y, bueno, acá no hay un índice, recordemos que hay un 2. Y se multiplican, ¿cierto?, índice por índice para dejar todo expresar una raíz. 2 por 3 o 3 por 2 son 6. Lo que nos queda para cada raíz sexta de 40. Como ambas raíces son iguales, yo lo podría expresar simplemente como 2 raíz sexta de 40. Continuamos en el siguiente video con las siguientes preguntas.